Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a nuestro seminario web sobre rehabilitación de balcones y terrazas, que durará aproximadamente 45 o 60 minutos. Mi nombre es Eva Valdivieso, soy promotora de prescripción de MAPEI en la zona centro y sur. Las preguntas o dudas que surjan durante la presentación podéis escribirlas en el chat y mis compañeras os irán contestando en directo. Al finalizar dedicaremos un par de minutos para responder a aquellas que hayan podido quedar pendientes o que su respuesta sea de un interés más general, ¿vale? Comenzamos. La rehabilitación de balcones y terrazas, el tema que trataremos hoy, es necesario pues para preservar los materiales que constituyen y conforman nuestros edificios de futuras degradaciones en el tiempo, y también mejoran el confort de los ambientes habitados y a la larga reducen los costes de mantenimiento. Para asegurar estas prestaciones, MAPEI ha desarrollado una serie de sistemas para la reparación e impermeabilización de terrazas y balcones que garantizan, incluso en condiciones extremas, una estanqueidad total, una excelente deformabilidad y una gran durabilidad en el tiempo. MAPEI, aquí lo que podemos ver son los números o las cifras, MAPEI en cifras. Somos un fabricante de productos para la construcción con más de 80 años de experiencia en el sector, más de 10.000 empleados, una facturación superior a los 2.500 millones de euros a nivel mundial, con presencia en los 5 continentes y fábricas en 35 países. El 12% de los trabajadores y el 5% de la facturación anual se dedican a I+D, y entre nuestros objetivos se encuentran proporcionar a los usuarios soluciones innovadoras que defiendan la calidad, el compromiso con el medio ambiente y la búsqueda de una arquitectura sostenible. En los últimos meses se ha puesto de relieve la importancia de tener un balcón o una terraza, y esto consiste en tener un pequeño balón de oxígeno que nos permite salir de las 4 paredes de nuestra casa y disfrutar del aire libre, ¿no? Tomarnos algo con familiares y amigos o disfrutar del sol si el clima nos lo permite. Ojalá todos fuéramos tan afortunados como lo son los propietarios de estos espacios que vemos en las imágenes, ¿no? En nuestra geografía tenemos un patrimonio de edificios que disponen de balcones y terrazas muy amplio, que son de distintas épocas, con diversos estilos, con tipologías estructurales y constructivas muy diferentes. Algunos de estos edificios se encuentran en estado de conservación o requieren de de, eh, algún tipo de reparación o algún tipo de intervención en sus terrazas y balcones. Para ello, lo que vamos a ver hoy son los casos más comunes en este tipo de intervenciones y los trataremos basándonos en la experiencia y en las principales tecnologías de MAPEI. Tenemos 4 actuaciones fundamentales. Primero, la reparación de elementos de hormigón armado degradado. Segundo, la rehabilitación de la impermeabilización y la colocación de nuevos pavimentos sin demolición, lo que entendemos por una superposición sobre el pavimento existente. Tercer punto, la rehabilitación de la impermeabilización y la colocación de nuevos pavimentos con demolición, porque no siempre se puede actuar directamente sobre el pavimento que tengamos. Y por último, hablaremos de un producto particular que se utiliza como membrana antifractura desolidarizante e impermeabilizante para colocación de pavimentos sin demolición. Comenzamos con el tratamiento del hormigón armado degradado. En este caso, nos referimos a las actuaciones en frentes de balcón, en cornisas, parapetos y todos aquellos elementos o superficies de hormigón que necesiten una intervención de reparación. Aquí vemos algunas lesiones típicas en las que se aprecia cómo las armaduras se han oxidado, han aumentado su volumen y se ha desprendido el hormigón de recubrimiento. Esta es una patología bastante típica y recurrente en zonas de costa y las que están expuestas a ambiente marino. Cuando se proyecta una intervención de reparación sobre una estructura de hormigón, la norma de referencia es la que tenemos aquí, la UNE 1504. Esta norma consta de 10 partes, cada una con sus principios y definiciones, en las cuales se describen las principales fases en el proceso de reparación y protección de estructuras, ¿no? De estructuras de hormigón. Dentro de ellas también se recogen los métodos, los productos y sistemas que son más adecuados para hacer cada una de las reparaciones. Cuando intervenimos sobre un elemento de hormigón,
de un hormigón que esté degradado, los puntos fundamentales a considerar son los que vemos en esta diapositiva. Establecer las causas del deterioro que ha provocado ese daño. Y hoy pues no explicaremos todas las causas posibles, sino que nos centraremos en las que afectan a balcones y terrazas, pero en este caso son sobre todo pues, agresiones de tipo químico, como la carbonatación del hormigón o los ataques por cloruro si nos encontramos en ambiente marino. Después realizaremos la preparación previa del soporte, determinando la zona de trabajo, y estableceremos un adecuado ciclo de reparación, contextualizando en base a las características de cada caso que tengamos en concreto. Aquí hemos resumido lo que sería la correcta ejecución de una reparación de un elemento de hormigón armado que esté degradado. El primer paso es la preparación del soporte, delimitando la superficie que voy a tratar, eliminando las partes del hormigón deteriorado, ya sea de forma manual o mecánica, con el fin de llegar a la parte interna del hormigón sano y mecánicamente resistente. Asimismo, dotaremos a la superficie de una rugosidad mínima para asegurar un correcto agarre y una buena adherencia posterior del mortero que utilice para la reparación. También eliminaremos el óxido de las armaduras, que en el 99% de los casos estarán oxidadas, tanto en la parte superior como en la cara interna. Se procederá manualmente a la protección de las armaduras, pasivándolas, en este caso con el producto Mapefer 1K, que es un mortero cementoso, que crea un envolvente sobre las armaduras y las protege, restaurando el nivel de pH alcalino, incluso por encima de 12. Y se aplica como se ve en la imagen, con brocha, en 2 capas, consiguiendo al menos 2 milímetros de espesor en torno a la barra. El paso sucesivo es reconstruir volumétricamente el hormigón que se haya perdido o que se haya eliminado en las fases anteriores, y para ello debemos tener en cuenta o buscar una serie de características en el mortero que vayamos a emplear para esta reconstrucción, ¿no? Que son un módulo elástico y un coeficiente de dilatación térmico similar al del hormigón original y una alta estabilidad dimensional o baja retracción higrométrica. En resumen, que sea lo más parecido posible al hormigón que tengo como soporte. También nos aseguraremos de humectar bien mi soporte, el hormigón, antes de recibir este mortero de reparación. Ahora vamos a ver cómo especificar estos morteros, dado que existe una gama pues, muy amplia de productos para reparación, y veremos cuál es el criterio de selección. En primera instancia, el mortero se puede diferenciar en base a criterios de su consistencia, de la consistencia del producto, por lo que puede haber morteros tixotrópicos que se colocan a espátula o morteros fluidos que se aplican por vertido, previa colocación de un encofrado. Otra característica importante puede ser el tiempo de fraguado del material, si es normal o rápido, y otros criterios son los que vemos recogidos en esta tabla, en base a la norma la 1504, que define y diferencia los morteros en base a sus características prestacionales. Si nos fijamos, en base a la resistencia a compresión del mortero, se abren dos grandes familias, reparaciones estructurales, con morteros clase R3 con una resistencia a compresión superior a 25 megapascales, y R4, que es la máxima clasificación para un mortero, por encima de los 45 megapascales. Y luego tenemos otro grupo que sería de no estructurales, clase R2 mayor de 15 megapascales y clase R1 mayor de 10 megapascales. Mapei no tiene morteros de esta última clase, R1, mínimo son R2. Y estos morteros se utilizan, los que no son estructurales, para sobre todo trabajos cosméticos o en la reparación de elementos que no tienen una transferencia o una transmisión de cargas. En definitiva, el principio general para elegir un mortero es el de congruencia mecánica, como ya os anticipaba en la diapositiva anterior, que viene a decir que el mortero que apliquemos debe tener unas prestaciones mecánicas lo más similares a las del soporte sobre el que se aplica, de modo que hay una compatibilidad elastomecánica entre ambas superficies. El producto que quiero destacaros dentro de la gama de morteros para reparación que tiene Mapei es Planitop Rasa y Repara, un mortero cementoso tixotrópico, fibro-reforzado y de fraguado rápido, que se aplica en espesores de 3 a 40 milímetros por capa. La ventaja de este producto es que gracias a su granulometría tiene un acabado fino, por lo que lo utilizaremos para la reparación del hormigón degradado y a la vez conseguiremos un acabado de terminación en una sola acción. Como se ve en la imagen, Planitop Rasa y Repara está disponible en dos versiones, una no estructural, R2, y una R4, que sí es estructural.
Es ideal para una reparación rápida y para parcheos puntuales. Ahora vamos a ver un producto, vamos a ver el producto con un vídeo. Aquí vemos cómo en un recipiente con agua vertemos lentamente el mortero y bajo agitación mecánica lo que hacemos es batir el contenido del saco y lo amasamos, ¿no? De forma que quede la mezcla lo más homogénea posible y que no queden partes sin mezclar. Aquí vemos que lo primero que hace es humectar el soporte y ya la aplicación con paleta o con llana, sin necesidad de encofrado por su tixotropía, y que abarca espesores, como decía, de entre 3 y 40 milímetros en una sola capa. ¿Vale? Aquí podéis ver ese acabado fino, como os decía, y cuando el mortero empieza a endurecer, lo que hacemos es enfratasado, como veis, con un fratas de esponja, y ya estaría hecho. Aquí las características que os comentaba del producto, ¿no? Para finalizar el ciclo de reparación de un elemento de hormigón armado, otro paso fundamental es conseguir un buen acabado y una correcta protección. Los morteros de reparación, por lo general, no es el caso que acabamos de ver con Planito Brasa y Repara, tienen un acabado bastante grueso y en ocasiones será necesaria una terminación con una textura fratasada mucho más fina. Y esto se consigue mediante enlucido con morteros de regularización y acabado, como podéis ver en esta imagen, con Planitop 210. Y como último paso, para la decoración del elemento o de la superficie reparada, podemos prescribir también una pintura. Aquí os mostramos nuestra pintura elastomérica, es Elastocolor Pintura, que es una pintura elástica que cumple los requisitos de la norma 1504-2 como protector también del hormigón y que es totalmente impermeable al agua y también a los agentes agresivos presentes en la atmósfera, como pueden ser los cloruros. Una vez visto esto, pasamos al segundo punto, que sería tratar la rehabilitación o reparación de una impermeabilización y la posterior colocación de pavimentos nuevos sin necesidad de demolición. En estas fotografías recogemos las lesiones más habituales o la problemática recurrente en terrazas y balcones, fruto de los errores de diseño en el sistema de impermeabilización. Esto produce un estancamiento de agua cuando no se proyectan con la inclinación adecuada para evacuarla hacia el sistema de drenaje, se originan grietas, aparecen eflorescencias en las juntas de la cerámica, todo lo que podéis ver aquí en estas imágenes. Antes de entrar a comentar los sistemas que tiene MAPEI para realizar este tipo de intervenciones, en esta diapositiva hemos recogido la referencia a las normas que regulan la colocación de revestimientos cerámicos y también de membranas líquidas de impermeabilización, por si alguno tiene interés y quiere ampliar más la información respecto a estos temas. ¿Por qué impermeabilizar? Pues si prestamos atención a los detalles, es posible diseñar y lograr una impermeabilización de una terraza y de balcón, consiguiendo espacios que sean estéticamente agradables y que también sean a prueba de filtraciones. Reparar la impermeabilización evitará el deterioro de la estructura, preservando los materiales que la constituyen y aumentando así también su durabilidad. Incluso no es necesaria la eliminación total del pavimento existente y se pueden realizar intervenciones que sean rápidas y con unos resultados óptimos, que vamos a ver a continuación. Para asegurar esas prestaciones que comentaba, MAPEI propone la impermeabilización realizada directamente sobre el enriquecido de pendientes y quedando inmediatamente debajo de la baldosa, ya que impide la penetración del agua en el soporte, evitando la formación de fluorescencias en los morteros de rejuntado y en las baldosas que sean porosas, mejorando así la resistencia del recrecido a los ciclos hielo-deshielo, etc. Si lo comparamos con, como veis, con una impermeabilización tradicional que se realiza bajo la loseta. Estos serían los pasos a realizar en la rehabilitación de una impermeabilización en una terraza, sin demolición. El primer punto sería la preparación del soporte, regularizando la superficie si fuera necesario. El segundo punto es el tratamiento de los puntos singulares, que son juntas, sumideros, encuentros horizontales y verticales, en este caso con una serie de accesorios específicos que ahora veremos. Y el último punto sería la colocación de la impermeabilización en sí. Aquí vamos a ver una gama de productos en base cemento, que sería la gama Mapelastic, y otra en base poliuretano, Purtop Easy.
Aquí tenemos los requisitos mínimos que deben cumplir los soportes, independientemente del tipo de intervención que se vaya a realizar, para la colocación de un pavimento posterior. El soporte debe estar sano, sin fisuraciones, ser mecánicamente resistente, dimensionalmente estable, que sea compacto, debe estar seco, limpio y tener la planimetría adecuada, que en el caso de pavimentos en exterior debe tener una pendiente mínima del 2% para conseguir la correcta evacuación del agua. Otro concepto que es muy importante, aparte del tratamiento de los soportes y que merece la pena tener presente, es hacer una correcta colocación de las juntas, algo esencial para la calidad final y la durabilidad y el buen comportamiento del sistema general. La norma 138.002, que comentaba antes, sobre las reglas generales para la ejecución de revestimientos cerámicos por adherencia, distingue, según la funcionalidad y la ubicación, 4 tipos distintos de juntas. La junta estructural, que responde a la necesidad de dividir el elemento estructural o el soporte para evitar la aparición de fisuras incontroladas. La junta de contracción, que subdivide la superficie en paños considerando los aspectos técnicos del sistema constructivo y la función arquitectónica y decorativa que pueda tener el revestimiento. Esta tendrá una profundidad de al menos 1/3 del espesor que vaya a haber en el recrecido. La junta de dilatación, que se establecerá en función de las recomendaciones para la instalación y las particularidades de cada proyecto. En este caso coincidirá con el espesor del propio revestimiento, la junta de dilatación. Y por último, la junta perimetral, que es aquella que recorre el perímetro en su longitud y que se debe tener en cuenta en los cambios de plano y en las entregas con otros elementos como sumideros, elementos de carpintería, etc. La norma recoge unas tablas donde establece una serie de recomendaciones generales para el dimensionamiento según el tipo de junta. Y aquí vemos el caso de las juntas de contracción, que nos indica que en interiores se deben realizar juntas en áreas regulares de máximo 25 metros cuadrados. No es el caso que estamos viendo hoy, pero es para que hagáis una comparativa, ¿no?, con los casos en exterior, que como las solicitaciones son mayores, la normativa se vuelve más restrictiva y limita los paños a 16 metros cuadrados, ¿no?, con dimensiones de entre 3×3 o 4×2,5. Cuando realizamos un pavimento en el exterior, como veníamos diciendo, es importante proyectar adecuadamente y tener en cuenta los puntos críticos de los distintos elementos. Hemos hablado de las pendientes mínimas que marca la norma para que se pueda evacuar el agua hacia los sumideros y no nos generen estos charcos. Luego, el sumidero debe estar adecuadamente dimensionado en función del volumen de agua que deba recoger y de las características de la pavimentación. También debe estar adecuadamente impermeabilizado para garantizar una continuidad con la impermeabilización de la superficie. Y las juntas no solo deben respetar las superficies máximas, sino que deben ser tratadas e impermeabilizadas también de forma correcta. Los cuerpos pasantes, que pueden ser de múltiples materiales, también se deben tener en cuenta en estos casos. En las fotografías vemos el soporte de la barandilla y la rejilla de recogida de aguas pluviales. Estos puntos deben estar correctamente impermeabilizados y sellados, como decía, al igual que pasa con las juntas perimetrales, que son otro de los puntos críticos. Y con la rejilla del sumidero, una vez dimensionadas las juntas, habrá que sellar la rejilla con un sellador elástico que asuma los posibles movimientos diferenciales que tenga con el pavimento. Las fisuras que pueda haber en el soporte, en las que pueda haber incluso bajo las losas que se hayan retirado, que estuvieran en mal estado, deben ser reparadas todas estas fisuras. Vemos aquí por colada con Eporip. Este producto es un adhesivo epoxídico bicomponente que es específico para el sellado de fisuras en pavimentos y para la realización de juntas rígidas impermeables. Una vez tratadas las fisuras, se procederá también a rellenar o a nivelar los huecos creados tras la eliminación de baldosas en mal estado y, en el caso necesario de realizar pendientes, el enrasado de regularización se utilizará para eliminar las posibles deficiencias de nivelación en las pendientes del pavimento preexistente, facilitando un eficaz desagüe de las aguas pluviales. Para ello, podemos ayudarnos de Adesilex P4, que es un nivelador cementoso de rápido endurecimiento para espesores de hasta 20 milímetros, o de Planitop Fast 330. Este es un mortero rápido que permite también regularizar en capas de 3 a 30 milímetros de espesor. Una vez hecho esto,
Cuando se proyecta una impermeabilización, no basta con especificar un solo producto, como puede ser la membrana de impermeabilización en sí misma. En MAPEI, para garantizar la efectividad de dicho producto, se completa el sistema con una serie de accesorios y materiales complementarios que podemos ver en esta diapositiva. Por un lado, tenemos las mallas o tejidos para el refuerzo y el armado de las membranas impermeables, y por otro, la gama MAPEBAND, que son cintas o bandas para el sellado y la impermeabilización de encuentros, de juntas, y también una serie de elementos para la realización de sumideros. Si nos paramos a ver estos accesorios con algo más de detalle, especial atención merece el tratamiento de las juntas y también los encuentros entre elementos horizontales y verticales, en los que para garantizar la continuidad de la impermeabilización y asegurarla frente a los movimientos diferenciales, se deben aplicar los siguientes materiales que, como veremos, cada uno tiene o cumple con un rol específico. MAPEBAND es una banda de tejido sintético engomado para la realización elástica de juntas de dilatación y de encuentros entre paredes y pavimentos. Aquí veis algunas fotografías de la colocación de esta banda, que se adhiere con el mismo producto de impermeabilización en los laterales. En este caso se está utilizando un mortero impermeable de base cementosa, denominado Mapelastic. Se presenta también esta banda en piezas especiales ya preformadas, como ángulos internos o ángulos externos y también como manguitos para tuberías pasantes. En la siguiente figura se muestran algunos detalles constructivos en referencia al tratamiento de estos puntos singulares y con el objetivo de evitar deficiencias de estanquidad. En este caso, una junta de dilatación con la colocación, veis, en omega de la gama MAPEBAND en el interior de la junta, y a los lados de esta continúa la membrana impermeable y la colocación de cerámica mediante adhesivo. Y también podéis apreciar el empleo de un sellador elástico con fondo de junta sobre la propia banda MAPEBAND. Y aquí tenemos el detalle de cómo resolver el encuentro entre paredes y pavimentos. En color rosa, donde quedaría colocada la banda, es ahí embutida en la membrana impermeable. Sobre esta ya vendría la colocación del revestimiento cerámico y del zócalo. MAPEBAND Easy es también una banda engomada para la impermeabilización elástica de juntas de dilatación y de encuentros. En este caso se caracteriza por su elevada elasticidad y también por la facilidad de instalación, gracias a los agujeros que presenta la banda en los laterales del tejido, y se adhiere con, como decía, el propio material impermeabilizante que hayamos escogido. Otro tipo de banda es MAPEBAND SA, que es una banda butílica, en este caso autoadhesiva, para la impermeabilización de los encuentros entre superficies horizontales y verticales, como vemos en la imagen, y también para el sellado entre materiales de distinta naturaleza, como láminas bituminosas, metales, cerámicas, recrecidos cementosos, etc. En esta diapositiva tenemos el detalle constructivo del tratamiento, en este caso del alféizar de un balcón. El número marcado con el número 11, también en color rosa, es la banda MAPEBAND SA. Como veis, sigue un esquema de colocación pues, parecido al que hemos visto en el detalle anterior. Cuando tengamos juntas estructurales o fisuras sujetas a movimientos, las trataremos con MAPEBAND TPE. Esta es una cinta de material termoplástico que se adhiere en sus extremos sobre el tejido no tejido de la banda, como podéis ver, mediante un adhesivo epoxídico estructural, ¿no? En la fotografía se aprecia bastante bien. Aquí tenemos el detalle constructivo del tratamiento de una junta estructural. En MAPEBAND TPE se coloca en el interior de la junta en forma de omega invertida y en sus laterales se adhiere al soporte y se prosigue con la impermeabilización y la posterior colocación del pavimento cerámico, el relleno y el sellado de las juntas. Los productos que vemos aquí, drain vertical y lateral, es un kit completo para la realización de sumideros en pavimentos. Estos son ideales para la evacuación del agua en terrazas y balcones y además es compatible con los productos de impermeabilización que tiene MAPEI. En las fotografías vemos el proceso de cómo es la puesta en obra. Se aplica una primera capa alrededor del drenaje con el producto impermeabilizante de MAPEI que se haya escogido y se coloca el sumidero, en este caso es el vertical. El sumidero, como podéis ver, lleva soldada una lámina de polipropileno que se adhiere y finalmente se cubre con una capa adicional del producto de impermeabilización. Y luego se prosigue con la impermeabilización de lo que sería toda la superficie del pavimento. El kit incluye también un extensor telescópico y una rejilla extraíble de acero inoxidable. Finalmente, después de realizar el revestimiento y el rejuntado con la cerámica, se sellaría la
la rejilla con un sellador elástico, en este caso pues es Mapesil AC. Lo que vemos aquí es el detalle constructivo de lo que sería el sumidero, la colocación del sumidero vertical, la aplicación que acabamos de explicar. Y a la derecha tenemos los diámetros disponibles para los sumideros y sus dimensiones. Y este es el sumidero lateral con su detalle constructivo, también disponible con varios diámetros. Su colocación sería similar a la que ya hemos comentado o que hemos visto con el vertical. Y por otra parte, Drain Front, que es un sumidero angular de TPE para realizar desagües en antepechos. Tiene una medida estándar y, como veis en las fotografías, para su aplicación se realiza un cajeado en la pared sobre el pavimento para poder colocarlo perfectamente alineado con el plano vertical y el horizontal. Se aplica una capa de adhesivo epoxídico, de Adhesilex PG4, y se pega o se coloca el sumidero. Extiendo una segunda capa fresco sobre fresco, cubriendo totalmente el sumidero. Y lo que hago es espolvorear a saturación cuarzo para crear un soporte rugoso que favorezca la adherencia del producto de impermeabilización. Colocaría, como veis también, la banda Mapeband en el encuentro entre la losa y el muro y extiendo una segunda capa fresco sobre fresco del producto que vaya a utilizar para impermeabilizar, ¿no? Cubriendo los laterales de la banda. Y la última imagen, pues para finalizar, lo que hace es encolar el pavimento, los zócalos y sellar. El detalle constructivo de esta aplicación es el que vemos en la imagen, con todos los productos, ¿no? que se han mencionado. Muestro todos estos detalles para que sepáis que dentro del departamento de prescripción y de asistencia técnica, nuestra oficina técnica, podemos dotaros de todos estos detalles si en algún momento los pudierais necesitar para vuestros proyectos, ¿no? Tenemos ya detalles generales, estandarizados, pero si hay alguno que se necesite elaborar para un caso en concreto, pues también se podría hacer. La solución que ofrece Mapei para la impermeabilización tanto de terrazas como de balcones, consiste en el uso de los productos de la gama Mapelastic que tenemos aquí. Cada uno es diferente en función de los requisitos que podamos tener. Gracias también a su elevado contenido en resinas sintéticas, poseen una gran adherencia sobre el hormigón y sobre las baldosas preexistentes, creando una vez ya endurecido un estrato que es flexible e impermeable a las agresiones químicas de sales de deshielo, de sulfatos, cloruros, etc. Mapelastic, el primero de los productos, es un mortero de base cementosa, es bicomponente, elástico, incluso a temperaturas bajas, resiste también a los rayos ultravioleta y es muy versátil porque también se utiliza como protector del hormigón. Y además es de bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Con Mapelastic Turbo damos un paso más, tiene las mismas características que acabo de mencionar con Mapelastic, pero es de secado rápido, incluso a bajas temperaturas. Por lo tanto, tenemos una puesta en servicio más rápida. Y por último, Mapelastic Smart, lo que posee es una elevada elasticidad con puenteo de fisuras por encima de los 2 milímetros y está particularmente indicado pues, para la impermeabilización de superficies con una geometría irregular. El producto de Mapei, el producto impermeabilizante que queremos destacar en este seminario es Mapelastic Turbo, que, como os decía, permite un secado rápido para agilizar la ejecución posterior del revestimiento cerámico, ¿no? Muchas veces la puesta en obra nos requiere de estas ejecuciones más ágiles. Os voy a poner un vídeo donde vamos a conocer mejor este producto. Ya os comentaba que Mapelastic es un producto que es bicomponente, que ha sido formulado con una proporción de 1:1 con un látex. Y podemos apreciar la fluidez que tiene el producto, ¿no? Que al final esto se traduce en una excelente trabajabilidad. Se aplica con brocha o bayana. Y también vemos aquí la colocación de Mapeband, ¿no? Y después la impermeabilización de lo que sería el pavimento completo. Se aplica en 2 capas el producto, interponiendo una malla resistente a los álcalis. Y el espesor final, pues, que no sea inferior a unos 2 milímetros. El tiempo de fraguado de Mapelastic Turbo permite la impermeabilización y la posterior colocación del revestimiento cerámico al cabo de unas 24 horas y con la elección de adhesivos de colocación de cerámica también rápidos, en función de las condiciones climatológicas, entre 3 y 16 horas pueden ser transitables y comenzar las labores del rejuntado. Aquí veis cómo se coloca la cerámica
Nos aseguraremos, ¿no?, de que haya una correcta humectación de las baldosas. Y luego para rejuntar utilizamos pues, una junta también de características las necesarias, ¿no?, para su uso en exterior y en el caso necesario pues, que nos aporten una puesta en servicio rápida, ¿no? En nuestro caso Ultracolor Plus en 24 horas ya te permite una puesta en servicio y es transitable en 3 horas. El sistema constructivo completo es el que vemos aquí en esta infografía. Aquí tenemos el caso característico de reparación mediante una impermeabilización en superposición a un pavimento ya existente. Para ello es un requisito fundamental que las baldosas existentes estén bien adheridas al soporte. Otro requisito es que el pavimento existente tenga un espesor mínimo para poder colocar encima un nuevo pavimento. Y por último, debemos asegurarnos de que el forjado aguantará la sobrecarga de una nueva pavimentación. Si estos 3 puntos están asegurados, será posible ejecutar una nueva impermeabilización y la colocación de un nuevo pavimento sin necesidad de retirar o de demoler el existente. Debemos realizar una limpieza adecuada del soporte, de las baldosas preexistentes, en este caso que vemos, y evaluaremos también la pendiente para verificar que sea la correcta. Si no lo es, podemos realizar un enrasado con alguno de los productos que hemos visto anteriormente, como Adesilex P4 o Planitop Fast 330. A partir de aquí, aplicaría la membrana impermeabilizante de la gama Mapelastic. En este caso, hemos recogido aquí las referencias a todos nuestros productos rápidos, ¿no? En este caso, Mapelastic Turbo. Vemos el refuerzo con la malla de fibra de vidrio y el tratamiento de puntos singulares con las bandas. Finalmente, la colocación de la cerámica con el adhesivo adecuado, en estos casos también rápido, y terminamos con el mortero de rejuntado y los sellados. Os voy a poner un vídeo donde vamos a ver todo este proceso y su puesta en obra, para que quede ya todo el sistema aclarado, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, sobre el pavimento existente cómo hacen esta nivelación previa, cómo colocan las bandas. Os comentaba que había unas bandas ya preformadas con formas de ángulo tanto interior como exterior. Y lo que hacemos, bueno, es medir, ¿no?, también y cortamos según la medida necesaria estas bandas y las pegamos, o sea, las adherimos al soporte con el propio material de impermeabilización. Y veis también que hacemos solapes entre estas bandas y terminamos de pegarlas en los fieltros, ¿no? Aquí vemos también la aplicación de los sumideros, que os comentaba, el kit que ya teníamos. Terminamos de regularizar algunas zonas que hayan podido quedar y ya vamos con lo que sería la membrana de impermeabilización en sí, el producto Mapelastic, armado con malla Mapenet 150, que queda embutida entre las 2 capas de impermeabilización del producto. Aquí veis. Y también iría la malla solapada, ¿no?, entre una malla y otra. Aplicaríamos la segunda capa de producto sobre lo que sería el sumidero, retiramos cuando pasamos la malla por encima y una vez que ya ha endurecido la impermeabilización, lo que hacemos es aplicar un adhesivo. En este caso, como estamos hablando de terrazas, pues un adhesivo deformable, que era Flex Maxi S1, y aplicaríamos pues también siempre con doble encolado, asegurándonos de que haya una correcta humectación de la baldosa. Y finalmente, pues aplicaremos una junta Ultracolor Plus de fraguado rápido. Ahora hablaremos también un poquito más de ella y limpiaremos y terminaremos de sellar pues, tanto las juntas que hayan podido quedar, ¿no? Aquí vemos las juntas perimetrales y el acabado, ¿no?, final. Vamos a ver cómo elegir, que comentaba, el adhesivo adecuado para colocar nuestro revestimiento final. En líneas generales, las condiciones, ¿no?, los condicionantes o consideraciones que debemos tener antes de especificar un determinado adhesivo son las que vemos en la diapositiva. El formato de la pieza, no es lo mismo colocar un azulejo pequeño que un porcelánico de gran formato. La tipología del soporte, en este caso el sustrato va a ser la membrana impermeable Mapelastic, que es un producto elástico no absorbente, por tanto será necesario el uso de un adhesivo de clase C2 según la norma y con una deformabilidad en relación a la dimensión de la pieza y la geometría de la terraza. Luego el uso o tránsito que vaya a tener, las condiciones ambientales, el adhesivo debe aplicarse también, como adelantaba, en el reverso de la baldosa, siguiendo la técnica del doble encolado,
para asegurar una distribución homogénea del adhesivo y una completa humectación de la pieza. En el caso de los balcones y terrazas, esto es fundamental, ya que evitamos la existencia de huecos que permitan la acumulación de agua con el consiguiente aumento de volumen en el caso de heladas y la posterior rotura o desprendimiento de la cerámica o del revestimiento. Y luego los tiempos, ¿no? Recordad que Mapei dispone de una amplia gama de productos, entre ellos los de secado rápido, que permiten una puesta en servicio en mucho menor tiempo. En caso de elegir un adhesivo para la colocación de baldosas que sean de mediano formato o de gran formato en un exterior, sobre una membrana impermeable, en nuestro caso Mapelastic, la característica primordial es la deformabilidad. Para ver lo que significa deformable, ¿no? La palabra deformable en un adhesivo, estos dos vídeos son muy explicativos. Un adhesivo altamente deformable es capaz de absorber los movimientos diferenciales que se originan en el soporte y también en el recubrimiento cerámico. Como sabéis, todos los materiales en el exterior sufren cambios de temperatura y de humedad y con la diferencia de gradiente térmico se dilatan y sufren deformaciones. Por ello, es fundamental tener un adhesivo que sea capaz de absorber estos movimientos. Una vez que se haya realizado la colocación de las baldosas, el siguiente paso es rejuntar la cerámica. Mapei dispone de una gama completa de morteros, tanto de base cementosa como epoxídica, así como de selladores elásticos. El producto que queremos reseñar en esta presentación es Ultracolor Plus, que dentro de los productos cementosos es el tope de gama. Al no tener en su formulación cemento Portland, no produce fluorescencias. Este antiestético carbonato de calcio que a menudo se ve en los pavimentos, y es un producto que para la puesta en servicio rápida es transitable en 3 horas, en condiciones normales de temperatura. Otras características de Ultracolor Plus son su hidrorrepelencia, que al estar formulado con aditivos BioBlock impide la aparición de mohos, de algas, y esto es fundamental en zonas exteriores y que sean o que estén expuestas al agua de lluvia, ¿no? En este caso que estamos hablando de balcones y terrazas. Por otra parte, al igual que hemos visto en los casos anteriores, en el caso de la impermeabilización con poliuretanos, debemos exigirle unos requisitos mínimos al soporte para garantizar el éxito de la rehabilitación y de la reparación de la terraza. Los poliuretanos son muy sensibles a la humedad, por tanto, el soporte debe estar por debajo de un 4% de humedad relativa. También influyen las condiciones ambientales, ¿no? Debemos estar por encima, 3 grados por encima de la temperatura de rocío. Debe estar el soporte limpio de cualquier material o de cualquier resto que pueda comprometer la adherencia del poliuretano. Y se efectuarán tratamientos de pulido o lijado de la base para eliminar irregularidades. Vamos a comenzar viendo el sistema de impermeabilización compuesto por membrana poliuretánica que se denomina PurTop Easy. Este sistema consta, como podéis ver, de una imprimación de la membrana de poliuretano y de un revestimiento protector. Dentro de las imprimaciones existen distintos tipos en función del tipo de soporte, ya sea absorbente, no absorbente, sea metálico o tenga una humedad relativa mayor a ese 4% que comentaba. Luego, la membrana impermeable de poliuretano es un producto monocomponente, listo al uso. Tiene un consumo de unos 2 kilos por metro cuadrado, con un espesor de 1,5 milímetros y se aplican 2 capas. En este caso, si le añadimos un aditivo, PurTop Addi se podría hacer directamente en una sola capa. Se aplica a llana, a rodillo o incluso con airless, en este caso con diluyentes, ¿no? Y la capa protectora final del revestimiento consiste en un poliuretano alifático que ya viene coloreado. Y le puedo añadir un filler si quiero que el acabado sea antideslizante. El sistema de impermeabilización con poliuretano dispone de un ETE con una durabilidad estimada de 25 años. Este vídeo que vamos a ver, que os voy a poner, vamos a ver la aplicación del sistema completo en una terraza. Estamos viendo una vivienda, pues vamos a colocar este producto en el balcón y en la terraza. Para ello, vamos a ver los 4 puntos, ¿no? Fundamentales, que son, primero, el pulido, ¿no? y reparación del soporte, comenzando, ¿no? en este caso con un pulido de la superficie. Aquí vemos de forma mecánica para eliminar, ¿no? las irregularidades que haya en el hormigón. Trataremos las juntas con Eporip, como ya hemos visto. Al ser una resina de epoxi, lo que vamos a hacer es espolvorear cuarzo para conseguir la rugosidad mínima necesaria para que adhiera sobre él la membrana impermeable. Después, una vez ya tratado el soporte, utilizaríamos la imprimación
que es Primer EP4 Fast, para soportes húmedos, en este caso es de secado rápido, se aplica llana, como podemos ver, muy fácil. En este caso es un producto que es bicomponente y que tiene una óptima adhesión al soporte. La impermeabilización con PurTop Easy se puede aplicar a llana, como estamos viendo, a rodillo o también con Airless. Este producto sí que es monocomponente y su aplicación, como podéis ver, es muy fácil, muy sencilla. Este es el resultado, ¿no?, de la capa una vez aplicada. Y luego, como acabado, vamos a aplicar un producto que se llama Mapecoat PU20N. Este es, es un top coat de poliuretano alifático, resistente, ¿no?, a los ultravioleta y de alta resistencia mecánica. Es producto bicomponente que se aplica a rodillo o con Airless. Y ya tendríamos hecha la impermeabilización de nuestra obra, ¿no? Y nos podemos ir a casa. En aquellos casos donde se quiera mantener el aspecto original de la terraza, por ejemplo, si tenemos una cerámica que queramos mantener, tenemos una solución similar, pero en este caso con poliuretano alifático transparente. Este sistema consta de una imprimación específica, PurTop Easy T Primer, y de la membrana impermeabilizante PurTop Easy T. La T es de transparente. Esta membrana es monocomponente y se aplica a razón de 1 kilo por metro cuadrado por capa, ¿no?, de milímetro de espesor, y hay que aplicar 2 capas que sean cruzadas. Se puede hacer con llana, como vemos en las fotografías, a rodillo o con Airless. En este caso se hace con Airless más un diluyente. Estas son imágenes con los distintos acabados, ¿vale? PurTop Easy T tiene un acabado liso, como vemos en las imágenes de la derecha, pero también se puede obtener un acabado antideslizante. Por ello, sobre la segunda capa realizamos un ligero espolvoreo con cuarzo y aplicamos a rodillo una capa de bajo espesor de PurTop Easy T, procurando cruzar las pasadas a fin de distribuir uniformemente el cuarzo, ¿vale?, que son las imágenes que tenemos a la izquierda. Y ahora vamos a pasar al tercer punto de la presentación de hoy, que es la rehabilitación de la impermeabilización y colocación de pavimentos con demolición, porque desafortunadamente no siempre se puede hacer una reparación directamente sobre el pavimento que tengamos. En algunos casos, el revestimiento existente no estará correctamente adherido al soporte, que es lo que tenemos en las imágenes, donde se ve como en ambos casos las baldosas se han desprendido, bien porque han experimentado tensiones en el soporte que ha producido flechas, o porque después de realizar algunas pruebas, ¿no?, como se puede ver, se comprueba que las baldosas se encuentran separadas del sustrato. En ambos casos había una ausencia total de juntas de dilatación, que según marca la norma tendría que haber cada 16 metros cuadrados, y estas juntas tendrían que estar selladas con un sellador elástico, algo que también debería hacerse a lo largo de todo el perímetro. Además, en el caso de la imagen de la izquierda hay un agravante, y es que no se realizó, la impermeabilización se realizó sin respetar las reglas de ejecución del recrecido de mortero. Cuando el pavimento, ¿no?, decía no está bien conectado, no está bien adherido, hay que retirarlo y tendremos que asegurarnos de que tengamos también una pendiente mínima y no haya acumulaciones de agua en los balcones y las terrazas que me puedan dificultar la transitabilidad sobre la superficie debido, pues, sobre todo a peligro de deslizamientos. Cuando en las fases de ejecución previas no se ha previsto su formación, será necesario realizar estas pendientes antes de la aplicación de la capa de impermeabilización. Para ello y para la preparación de soleras, crearemos un recrecido, ya sea desolidarizado, en el que deberá tener al menos 4 centímetros de espesor y donde interpondremos una capa de separación con el soporte, que funcionará como barrera de vapor, que puede ser una lámina de polietileno, por ejemplo, o también para soportes que sean inferiores a sus 4 centímetros, colocaremos un recrecido adherido al soporte. Para estas operaciones, Mapei propone el uso de morteros premezclados de secado rápido, Topcen Pronto, este es un mortero de elevadas prestaciones mecánicas, clasificado como C30, 300 kilos centímetro cuadrado a compresión y que también son de fácil aplicación, ¿no? Mapecen Pronto también es otro producto, otro mortero de altísimas prestaciones mecánicas, en este caso un C60, y que incluso los tiempos es mucho más rápido que el anterior.
En bajos espesores, en los que sean inferiores a 3 centímetros, el recrecido debe estar perfectamente adherido al soporte, por lo que previamente a la extensión del mortero debe aplicarse una lechada de adherencia que se consigue con planicrete. Este es un aditivo que mezclado con el mortero de recrecido, con el propio mortero y con agua, crea dicha lechada de adherencia, o con Eporip, es un adhesivo epoxídico que ya hemos visto y que actúa como puente de unión, ¿no? Para aplicaciones en las que el recrecido se realice en zonas sujetas a fuertes solicitaciones mecánicas, por ejemplo. Y luego, independientemente del promotor de adherencia que utilicemos, será necesario aplicar el recrecido, ya sea TopCem o MAPECEM pronto, fresco sobre fresco. El otro concepto es cuando tenemos espesores superiores a 4 centímetros y realizamos recrecidos desolidarizados, interponiendo entre el recrecido y el soporte una capa separadora horizontal, por ejemplo, una lámina de polietileno o de PVC, donde crearemos el nuevo recrecido reforzado con malla electrosoldada, después de colocar la lámina desolidarizante. En estos casos, a causa de la elevada compresibilidad y de las escasas resistencias mecánicas del soporte, es necesario, como decía, posicionar esta malla electrosoldada en la mitad del espesor del recrecido para favorecer la distribución de las cargas y evitar fenómenos de punzonamiento. Hacer un recrecido desolidarizado permite también liberar la nueva pavimentación de futuras deformaciones de la estructura que tengamos. Sin embargo, es esencial realizar una serie de cortes o juntas de contracción cada 16 metros cuadrados, cortando el recrecido a una profundidad de 1/3 del espesor, prestando atención de no cortar la malla electrosoldada si estuviera presente. Una vez ejecutado el recrecido, en estas fotografías vemos la colocación de la membrana de impermeabilización con Mapelastic y también el sellado de juntas con Mapeván. Aquí vemos otro ejemplo con la aplicación del tejido no tejido macroperforado de polipropileno que es Mapetexel, que este también es para el refuerzo de la membrana impermeable con solapes de al menos 5 centímetros y que quedaría embebida entre las dos capas de mortero impermeable. Y en estas imágenes tenemos también la colocación de Mapeván, ¿no? En los encuentros, con el sellado también de las juntas, la aplicación de Mapelastic y su refuerzo, en este caso, con una malla Mapenet 150. Y el último de los casos que veremos hoy, después de haber hecho un repaso por los sistemas clásicos de impermeabilización, será un producto especial que consiste en una membrana impermeabilizante y antifractura. Su nombre es Mapeward UM35. Esencialmente hablamos de una membrana desolidarizante, antifractura e impermeabilizante para soportes o sustratos problemáticos, es decir, que no cumplen con alguno de los requisitos que hemos comentado al principio, ¿no? Que estén fisurados, tengan humedad o no sean perfectamente estables. Se suministra en rollos de 30 metros de largo y la cara superior tiene una membrana de polietileno de alta densidad preparada para recibir posteriormente el adhesivo de colocación del revestimiento de cerámica y en la cara inferior está conformado por un geotextil, un tejido no tejido que también irá adherido al soporte mediante adhesivo. Veamos cuáles son las principales ventajas de usar esta membrana. Va a desolidarizar el nuevo pavimento del soporte existente, por tanto evita que las tensiones y los posibles movimientos del sustrato se transfieran al pavimento y me permite también no tener que respetar necesariamente las juntas de fraccionamiento presentes en el soporte. Ahora lo veremos y lo explicaremos más adelante. Otra característica es que gracias a su geometría, la membrana hace que se creen una serie de canales o pequeñas cámaras de aire entre los nódulos y el geotextil que favorecen el control de vapor, canalizando la humedad que pueda existir en el soporte hacia los extremos de la membrana y hacia el perímetro de la superficie, evitando que salga por la junta, ¿no? Y genere calcificaciones en la superficie. También es un producto impermeabilizante que se puede usar tanto en interiores como en exteriores y cuenta con una serie de productos accesorios complementarios que ya hemos visto, ¿no? Toda la gama Mapeván. Se puede utilizar también para suelos radiantes, ya que favorece la distribución homogénea del calor, aunque este no es un tema que trataremos hoy. Y tiene también una elevada resistencia mecánica, por lo que los revestimientos colocados sobre Mapeward pueden soportar un tráfico pesado. Veamos algunos casos de cuándo especificar la colocación de esta membrana. Por ejemplo, cuando queramos colocar un formato de baldosa muy grande, las tenemos simuladas en los rectángulos blancos que vemos en la imagen y no nos permita respetar las juntas existentes en el soporte, que serían las marcadas en rojo. En el caso de juntas de contracción,
Con MapleWare VM35 podremos pasar por encima y puentearlas, trasladando las juntas de partición o de movimiento hasta el punto donde a mí ahora me interese la nueva colocación. Por tanto, no hace falta respetar la geometría de las juntas que tenía inicialmente, salvo eso sí las estructurales. Otro caso típico es cuando nos encontramos con materiales de diferente naturaleza o con soportes que no son homogéneos y por lo tanto están sujetos a diferentes deformaciones y movimientos. En este caso debemos realizar el nuevo pavimento de forma desolidarizada o desacoplada. Cuando tenemos soportes con humedad y no está curado completamente, gracias a la característica de control y canalización del vapor que tiene este producto, se podría utilizar. O también sobre soportes fisurados y agrietados, de manera que no debemos preocuparnos por realizar el tratamiento de sellado de las fisuras y puedo no respetar, como decía, las juntas gracias a las capacidades del producto y a su control de fisuración. En esta infografía tenemos el sistema completo de los productos para realizar la impermeabilización con la membrana y la posterior colocación del revestimiento cerámico. El sistema constaría del adhesivo para pegar la membrana propiamente dicha, y los accesorios para el tratamiento de puntos singulares. Sobre ella pegamos con adhesivo la cerámica, rejuntamos y sellamos. Vamos a verlo mucho mejor con un vídeo explicativo, con toda la puesta en obra. Vamos a ver las herramientas y los materiales que son necesarios para hacer esta aplicación. Te decía, los adhesivos, las bandas, la membrana propiamente dicha. Aquí vemos cómo realiza la colocación de ese sumidero lateral, cómo coloca primero el adhesivo sobre el soporte una vez hecho el orificio y ahora colocará el sumidero. Asegurándose de que queda bien adherido, apretando bien y lo que hacemos es revestirlo con el propio adhesivo. Estando fresco lo que hacemos es espolvorear con cuarzo, como decía, para generar cierta rugosidad y que luego mi sistema de impermeabilización pueda adherir correctamente, ya que este producto, al ser en base epoxídica, lo que hace es que reticula y queda como si fuera un espejo, ¿no? Por eso el introducirle cuarzo. Aquí vemos cómo tomamos medidas de la superficie para posteriormente cortar la cantidad de membrana que yo necesito o incluso de las bandas. Aquí vemos que fácilmente con un cúter se puede hacer el corte. Y lo que hacemos es extender el adhesivo sobre el soporte previamente al extendido de la membrana. ¿Vale? Aquí utiliza una espátula dentada de 5 milímetros. Y lo que hacemos es pasar la membrana por encima, estando el adhesivo fresco. Se puede utilizar, ¿no?, en correspondencia con los elementos que decía de tratamiento de puntos singulares. Y veis aquí también en detalle, ¿no?, de cómo podemos puentear las fisuras o podemos puentear también las juntas que haya presente en el pavimento. También tenemos un sumidero, en este caso vertical. Y pasaremos, una vez colocada la membrana, un rodillo para asegurar bien la adherencia de la membrana con el soporte. Ahora, al retirar la membrana, se ve claramente cómo esa humectación, cómo está el 100% de la membrana en contacto con el adhesivo. Vemos que deja un pequeño espacio entre la membrana, y aquí lo que hacemos es cortar aquellas zonas donde pueda haber un sumidero, y lo que vamos a hacer es colocar el kit que comentaba con adhesivo, y que el kit, como ya viene con un fieltro que permite su colocación, como veis es muy sencilla su aplicación, ¿no? Retiramos, expandimos el geotextil y adherimos bien, ¿no?, quedando embutido dentro del adhesivo. De esta forma nos aseguramos que no haya filtraciones y que toda la impermeabilización sea continua. Aquí vemos también lo que son los encuentros, las esquinas. Aquí veis la pantalla preformada con esa fórmula, ese ángulo en la esquina interior.
y todo lo que sería la banda para los encuentros de lo que sería la pared y el pavimento. Que es muy sencilla su aplicación, su colocación, como lo dejamos bien adherido y nos aseguramos de sellar, ¿no?, todas las juntas y de impermeabilizarlo bien. Aquí va a aplicar esa banda también, la que veíamos en el perímetro, en la junta de la membrana. Ya veis que el producto para el pegado, ¿no?, de estas bandas es el mismo que utilizaremos como adhesivo. Aquí lo que hace es regularizar en el caso que sea necesario, veíamos productos de enlucido y de regularización. Siempre pues proteger, ¿no?, en el caso de que vaya luego a haber un tránsito después de colocar la membrana, pues asegurarnos de protegerlo bien. Y luego lo que haremos es colocar sobre esta membrana el adhesivo de pegado escogido según el tipo de cerámica que vaya a colocar. Tiene una geometría, la propia membrana, que te permite, ¿no?, que el adhesivo adhiera perfectamente. Aquí lo podéis ver. Y cómo con la llana pues aplica el producto sobre la membrana y también en el revés de la baldosa, con la técnica del doble encolado que os decía, aplicar tanto en el soporte como en la baldosa para asegurar una correcta humectación. Cada vez utilizamos baldosas de formatos más grandes y esto es fundamental, y luego también como estamos hablando de terrazas y balcones, para que no quede ningún tipo de oquedad entre la cerámica y mi soporte, ¿no?, o el revestimiento impermeable. Aquí veis, bueno, también el tema de que sí queda algo de humedad en el soporte, como por los canales que quedan entre el fieltro y la banda los puede transmitir. Luego es totalmente impermeable para el caso que estamos hablando hoy de terrazas. Y eso sería todo. Y ya hemos llegado al final, ¿no? Recordaros que nuestro departamento de asistencia técnica y de prescripción puede daros apoyo y facilitaros la información necesaria para la realización de vuestros proyectos. Lo que veis aquí es la distribución territorial con los contactos, teléfonos, correos electrónicos de todos los compañeros, y podéis hacer una captura para quedaros con cada uno, ¿no?, según vuestra zona. Dentro del servicio de asistencia técnica que ofrecemos, podemos organizar visitas o reuniones, encuentros online para conocer los detalles de cada proyecto y redactar una recomendación de productos específica, apoyada en fichas técnicas, en declaraciones ambientales de producto, etcétera, toda la documentación necesaria. Contamos con una selección también de soluciones BIM y podéis encontrar los distintos bancos de precios, todas nuestras partidas de obra. La oficina técnica os puede elaborar también detalles constructivos, como habíamos visto, o memorias descriptivas específicas. Y en nuestro taller, nuestros monitores pueden poner a vuestro servicio una serie de muestras para que conozcáis mejor cada uno de los sistemas y ver también los acabados. Y por otra parte, pues damos soporte en obra, realizando visitas y ofreciendo nuestra participación en arranques de obra. Y aprovecho para informaros de que está abierto el plazo de inscripción de la edición de este año del Premio MAPEI a la arquitectura sostenible. Quedan un par de semanas para que finalice, hasta el 15 de junio, por lo que os animo a participar si habéis trabajado en algún proyecto que siga los criterios de sostenibilidad, ¿no? Tenéis todas las bases y la información en la página web de premiomapei.es. Ya os digo, queda poquito, así que animaros. Y deciros que el próximo seminario web que tendrá lugar el jueves que viene y en el que hablaremos de la reparación y protección del hormigón según la norma 1504. Ya os podéis inscribir a través de nuestra página web y será a cargo de mi compañera Beatriz Pozo. Y ahora voy a dar paso a mi compañera Paula para responder a las preguntas que hayan podido quedar pendientes, que justo hemos terminado en hora. Por si quedara alguna cosita todavía por responder. Hola, buenas tardes, Eva. Sí que Hola, ha ¿qué habido tal? alguna preguntita. A ver, Sí. me comentan por aquí. Habéis comentado que Mapelastic es resistente a los UVA. ¿Se podría dejar visto? Sí, el producto se puede dejar visto, pero para el caso que estamos hablando ahora de, ¿no?, terrazas, balcones, no es transitable, ¿no? Para un tránsito peatonal y un uso continuado se debe revestir, ya que el producto no es resistente a la abrasión, ¿vale? Entonces, para lo que estamos viendo hoy, para si va, aunque sea para ¿no?, tender una zona donde tendamos la ropa, o si va a haber un tráfico peatonal, se debe revestir.
Se puede dejar visto, pero, por ejemplo, sería para una zona donde no va a haber ningún tránsito o donde se haya colocado como un protector superficial del hormigón en una fachada, etcétera. Vale, también pregunta respecto al Mapelastic que cuánto peso se le añade a la estructura. Pues el peso son, bueno, os comentaba, son milímetros de espesor lo que colocamos del producto en 2 capas y el peso estaría en unos 4 kilos por metro cuadrado aproximadamente. ¿Vale? O sea, que la verdad es que son soluciones, todas las que hemos comentado son soluciones muy ligeras, que apenas aportan peso a la estructura. Vale, y otra pregunta con el caso contrario. ¿Se podría colocar también cerámica sobre membrana de poliurea? De poliuretano, ¿no? Sí. Sí, se podría hacer la última capa, ¿vale? También se aplican aquí 2 capas. En la última capa, cuando aún está en fresco, lo que hacemos es espolvorear árido de cuarzo para conseguir, como veíamos en otros casos, una superficie lo suficientemente rugosa para que pueda anclar y se pueda pegar el adhesivo. ¿Vale? O sea que se podría hacer también sin ningún tipo de problema. Preferimos una solución que sea en base de poliuretano en lugar que sea cementosa, sí. Vale, pues ahora respecto a la membrana Mapeware preguntan si es necesario reparar las fisuras existentes antes de aplicarlas. Las fisuras que sean fisuras estáticas, que estén en el mismo plano horizontal de pues, hasta unos 3 milímetros, por ejemplo, las puenteas sin problema, ¿no? Sin necesidad de reparar, como comentaba. En cambio, si tenemos fisuras que tengan unas aperturas mayores o que sean de diferente tipología, a lo mejor movimientos ya que sean a lo mejor en vertical y ¿no? Que no hemos comentado antes, estas sí que habría que repararlas, ¿vale? O sea, ya os digo que en función de la tipología o del tipo de fisura que tengamos, sería necesario repararlas. Pero ya os digo, el producto o el sistema, la membrana así, te puentea sin problema pequeñas fisuritas, ya os digo, hasta como mucho 3 milímetros de espesor y que sean fisuras más o menos estáticas. Vale, y finalmente también respecto a este producto, Mapeware, ¿se puede emplear en suelos con humedad por capilaridad? No, el producto está pensado, cuando hablábamos, ¿no? De que podía utilizarse sobre soportes húmedos, está pensado para soportes jóvenes, ¿no? Que a lo mejor no han tenido tiempo suficiente para eliminar la humedad y estar por debajo de ese 3-4%. Si tenemos ¿no? Imagina una terraza que esté a cota cero, con un nivel freático y una humedad por remote capilar, ya es otra problemática distinta y aquí la tendría que resolver por otros medios. O sea que, en principio, para soportes con humedad por capilaridad no estaría indicado. Vale, muy bien. Pues si te parece lo dejamos aquí ya. Sí, perfecto, porque ya estamos justo en hora, así que daros las gracias a todos por inscribiros, por asistir al seminario web. Que tengáis buena tarde y también que entréis en nuestra página web y os apuntéis a la próxima jornada que vamos a realizar, que seguro que también os resulta muy interesante. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.